Sígale adorando. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Digno eres de alabanza, Señor. Digno eres de toda adoración. Te adoramos, Jesús. Santo eres tú. Digno de adoración. Gloria a tu nombre, aleluya. Síguele adorando, síguele adorando, síguele adorando, síguele adorando. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Gloria a Dios. Den un aplauso, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Qué hermoso cuando un pueblo alaba al Señor, cuando un pueblo dispone su corazón para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Mis hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. A los que no les había saludado y a que ya le había saludado otra vez, Dios les bendiga. Muy buenos días. Bueno, mis hermanos, hoy hay una palabra preciosa. Yo veo que el Señor está haciendo grandes cosas en este lugar. Estoy feliz de ver esas caras nuevas, de ver nuevamente a algunos hermanos que hacía días que no nos visitaban. Santiaguito, Dios te bendiga. Es un gozo verte, Vivianita, los niños, Jairito, mis hermanas que nos acompañan por primera vez, bienvenidas. Esta es la casa del Señor. El Señor les bendiga a todos. La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Shalom, shalom. La paz de Cristo sea en sus corazones. Amén. Bueno, estaba meditando un poco que ya uno cuando llegan los años le toca unos usar gafas. Ya uno no puede ver sin gafas. Yo no puedo sin gafas, hermanos. Ya me están llegando los años dorados, me están saliendo canas en las cejas. Pero eso es una gran bendición. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Pueden sentarse. Quiero que busquemos ahí en las Sagradas Escrituras, en Lucas 18, porque hoy vamos a tocar un tema que es muy hermoso. Lo estuve tocando en el ayuno, una parte, pero el Señor ha inquietado en mi corazón mucho sobre este tema y quise compartirlo con toda la iglesia el día de hoy, ya que siempre le digo yo en oración al Señor: Señor, ¿tú qué quieres que le hable a tu pueblo? ¿Cuál es tu voluntad en cada vida, en cada corazón? Señor, yo sé que hay muchas personas que se han apartado, quizás por los momentos difíciles, por la cuestión de la pandemia, el área financiera, muchos hogares entraron en conflicto, ¿sí? Hay muchas situaciones y algunos hermanos se han enfriado, se han apartado, y eso duele, hermanos, porque vienen consecuencias. El apartarse no es bueno. El apartarse no es bueno, porque, mis hermanos, porque me hace recordar la historia de un pequeño carbón, de que llegó un hombre a visitar a un amigo y no hallaba cómo decirle a aquel hombre que quería que volviera a la iglesia, al grupo donde oraban, y bueno, no hallaba si decirle, si no decirle, se sentía como incómodo, y el otro, el dueño de la casa, lo invitó a seguir. Se sentaron juntos al lado de la chimenea y comenzaron a contemplar las llamas en la chimenea. El anfitrión, el que visitaba al dueño de la casa, no hallaba cómo hablarle, de animarle, que buscara de Dios, que no se apartara porque no era sano. Entonces llegó y cogió una tenaza y dijo: con permiso. Y yo: sí. Cogió una tenaza y apartó un carboncito de la llama. Y juntos se miraban
y el personaje no hallaba cómo hablarle. Y decía, Señor, dame sabiduría, que él entienda lo que yo quiero para él, porque quiero su bienestar, no quiero que él se pierda, no quiero que él se aparte de ti, Señor, yo quiero verlo bendecido. Bueno, y contemplaban la llama y empezaron a observar el carboncito y se empezó a apagar. Empezó a apagarse al punto de que ya prácticamente el carbón estaba totalmente apagado por la falta de la llama, por la falta de estar ahí reunido con los otros carboncitos encendiendo el fuego. Entonces cogió aquel hombre y volvió a colocar el carboncito en la chimenea y se avivó nuevamente ese carbón y encendió cada vez más la chimenea y se abrigaban al calor de ese fuego abrasador de la chimenea. Y él decía, Señor, creo que he aprendido algo hoy. Creo que he aprendido algo hoy a través de esta lección. Y el invitado llegó y dijo, bueno, la verdad venía a visitarte, saber cómo estabas y a invitarte nuevamente a que estés con nosotros en la iglesia, en el grupo de oración, porque te amamos mucho. Y el otro hombre lo abrazó y le dio un fuerte abrazo, así como el que le dio hoy a Santiago, de felicidad, de gozo de tenerlo con nosotros. Y aquel hombre salió contento de lo que Dios había hecho sin palabras. Y aquel hombre, el dueño de la casa, el que se había apartado y no había vuelto, volvió nuevamente y dijo, qué lección tan grande la del carbón, nunca se me olvidará. Cuando nos abrazamos unos a otros, cuando nos animamos unos a otros, eso sucede, mis hermanos. Eso sucede cuando oramos. El fuego, ese calorcito que nos abriga, esa cobertura espiritual está ahí con nosotros. Amén. Esa es la lección de que no nos apartemos, mis hermanos, de que no nos alejemos. No es bueno, no es sano. No es sano, hermano, porque terminamos como ese carboncito apartado. Se va secando hasta que ya no da llama, mis hermanos. Entonces yo espero que, ojalá, esta lección no se nos olvide a ninguno. Porque no es sano. He visto hogares destruidos, familias destruidas porque se han apartado. He visto economías, niños, hogares, familias, que da dolor. Entonces, ojalá, hermanos, busquemos cada día más del Señor. Amén. Bueno, ya lo tienen ahí, Lucas 18, 1 al 8. Vamos a leerlo. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén y amén. Yo quiero que incline su rostro, mi amado hermano, y vamos a orar. Vamos a poner esta palabra delante de Dios para que sea hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, según la necesidad que tenemos cada uno. Amén. Amado Señor y Padre eterno, soberano Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios mío, presentamos esta palabra, Dios mío, delante de ti, amado Rey, y te rogamos, Dios, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas. Que no sean mis pensamientos ni mis palabras, que no sean mis emociones, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu el cual
mora dentro de nosotros, Señor. El que hable, Dios mío, a nuestros corazones, a nuestras vidas, el día de hoy, Señor. Que esa necesidad que hay en tu pueblo, en tu iglesia, sea suplida, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Por el medio de la administración de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Es hermoso ver que un pueblo le alaba al Señor, que le adora, que le busca, que cada día quiere agradar al Señor. Amén. Bueno, aquí no vamos solamente a ver la importancia de la oración. ¿Por qué lo digo? Porque aquí cuando comienza la parábola, no siempre la parábola dice la parábola de la viuda y el juez injusto. Lee uno el título, pero al leerlo como que nos enfoca más a la justicia de Dios que va a hacer por nosotros, que va a pelear por nosotros, ¿cierto? Pero leyendo el comienzo de la parábola dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí el punto principal es ese, mis hermanos: no dejar de orar siempre, siempre, en todo momento. Cuando dice siempre, es en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. No solamente oremos cuando tenemos necesidad, cuando estamos enfermos, ¿cierto? Que oramos: Señor, por favor, estoy enfermo, Señor, pon tu mano sanadora en mi cuerpo. Venimos a la iglesia, les decimos a los ancianos de la iglesia, como dice la Escritura, que pongamos las manos sobre el enfermo y si hubiera cometido pecado sanará y será perdonado, ¿cierto? Entonces, no solamente vengamos cuando estemos enfermos, no solamente vengamos cuando estemos sin trabajo, porque cuando estamos con trabajo, no, estoy cansado, no voy a la iglesia porque estoy rendido, más bien me voy para el parque, me voy para el cine o me voy para otro lado, ¿cierto? Y dejamos de asistir a la congregación. No estoy queriendo decir que no sea sano y no sea bueno compartir con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su familia. No, hermanos. No estoy queriendo decir eso. No quiero que nos vayamos al otro extremo, porque Dios lo que quiere aquí es que permanezcamos unidos en amor fraternal, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo que le pasó a aquel carboncito cuando se apartó de la llama, que se empezó a apagar, se empezó a secar y empezó a salirle como unas cositas, unas telitas, y como que se le decía ahí, ¿cierto? El carboncito. Así nos pasa a nosotros cuando nos apartamos de la iglesia, nos apartamos del Señor, cuando dejamos de orar, de clamar, cuando hacemos una oración solamente por necesidad. Acordémonos de Job, ese hombre que llegó y dijo: Señor, tú diste, tú quitaste, siempre te alabaré, siempre te adoraré. Entonces, ojalá nosotros aprendamos a orar en todo momento, no solamente en los momentos difíciles, también en los momentos de bendición, de abundancia. Sí, hermanos, porque Dios es bueno y Él quiere que nosotros seamos agradecidos. Amén. Démosle un aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Entonces aquí no vamos solamente a ver la importancia de la oración, sino también la persistencia de la oración. Lamentablemente muchos cristianos no ven sus sueños realizados ni sus peticiones contestadas, no porque no oran, sino por su falta de persistencia. Algunas personas les falta esa perseverancia en la oración, en la búsqueda de Dios, en la constancia, hermanos, que es lo que nos lleva al éxito en todas las áreas. Debemos de tener una comunión con Dios y con su iglesia, con su pueblo, hermanos. Y eso no se adquiere afuera, eso se adquiere dentro de la iglesia. Amén. Algunos oran solo cuando se levantan o se acuestan. Señor, en tus manos pongo este día. Señor, gracias por este día. Amén. Bueno, no más, listo. Muchas veces sucede eso cuando uno empieza a apagar espiritualmente, o cuando tienen un problema o necesidad, pero no oran anhelando cambiar en sus vidas y buscando más hacer
la voluntad de Dios que en hacer su propia voluntad. Recordemos el Padre Nuestro, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Nosotros, cuando oramos, le pedimos a Dios: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Sí? Muchas veces queremos es hacer nuestra voluntad. Señor, quiero tener una empresa, quiero tener dinero, quiero tener una hermosa familia, pero quizás no la tienes. Y en ese momento de dificultad, ¿por qué no le dice más bien: Señor, qué quieres enseñarme a través de este suceso que me está pasando? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Por qué pasó este momento difícil? ¿Por qué quizás en mi hogar papá y mamá pelean y no te conocen? A los muchachos, muchos les pasa eso, o les pasó, o nos pasó. A mí me pasaba eso. Cuando yo no conocía de Cristo, yo nací en un hogar disfuncional y iba a la iglesia tradicional y oraba, rezaba, repetía, y bueno, en lo que me habían enseñado trataba de buscar a ese Dios. Tenía aproximadamente 10, 12 años y creo que era el que iba con más persistencia a buscar de Dios en mi ignorancia a la iglesia tradicional, y le decía: Dios, ayúdame, yo no quiero esta vida. Yo quería quitarme la vida desde muy pequeño porque fui muy maltratado, porque vivía al lado de mi madrastra, como la madrastra mala que hablan por ahí en los cuentos de hadas. Así me pasaba a mí. Mi papá era una persona que me trataba muy duro, no era como ese padre que ama a su hijo, que le da consejos, que lo quiere, que le dice: hijo, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces yo iba a esa iglesia y le oraba al Señor. Decía: Dios, ayúdame. Me pasaron muchos sucesos, muchas circunstancias, pero hoy puedo decir: Señor, gracias, porque contestaste mi oración, porque hoy en día te conozco, y todos esos sucesos malos que tuve en tiempos pasados ha venido siendo para bendición de muchos, así como le pasó a José cuando fue vendido por su propia familia. Amén. Entonces, no solamente busquemos de Dios, hermanos, para hacer nuestra voluntad, para tener dinero, para estar bien. No. ¿Cuál es tu voluntad en mi vida en este momento, en estas circunstancias, Señor? ¿Qué quieres que a través de este suceso, qué quieres que yo haga? ¿Cómo te podré servir, Señor, en la iglesia, afuera, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo? Hay muchas personas que no conocen a Cristo y desean quitarse en la vida porque no conocen el amor de Dios. Y quizás tú conoces del Señor, pero estás pasando un momento difícil, ¿sí? Y no sabes que ese momento difícil que estás pasando, Dios lo va a utilizar para ayudar a otros, para bendecir a otros, como le pasó a José. José, en medio de todas las circunstancias que estaba pasando, Dios estaba con él, y todo lo que él hacía lo prosperaba, ¿cierto? Y estaba enseñando al resto de las personas a través de José que había un Dios, que había que tener temor de él, que había que ser íntegro, que no había que pecar, ¿cierto? Inclusive a la mujer de Putifar, el faraón, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan la historia? Entonces, a través de todos esos sucesos malos, cuando uno ora y busca de Dios, Dios obra, Dios está ahí, listo a ver qué necesitamos, a ver cómo nos da un empujoncito para que subamos un peldaño más. Entonces, las pruebas, los momentos difíciles no es para apartarnos, hermanos, es para avanzar, porque la Escritura lo dice. Amén. El propósito de esta parábola es que Dios quiere enseñarnos que perseveremos en la oración, que si recibimos, que tarde o temprano vamos a recibir la respuesta divina. Siempre va a estar una respuesta a nuestra oración, aún en esos momentos difíciles. Cuando José estaba allá en el foso, que lo habían echado los hermanos para venderlo, antes de venderlo, él gritaba: hermanos, sáquenme de aquí, Dios, ayúdame. Cuando fue vendido: Dios, ¿por qué me has abandonado? En su angustia, pero Dios no lo había abandonado. Dios estaba en el asunto, y era para bendecir a una multitud, a cientos y miles
y millones de personas, podría decirlo yo. Pero él no entendía el propósito. Y cada vez que él oraba, Dios estaba en el asunto. Dios estaba ahí, mis hermanos. Entonces no desmayemos, no desmayemos. La necesidad de orar siempre debe ser una de las prioridades más importantes de nuestras vidas. Cuando dice siempre aquí, en el 1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, dice. Significa en todo momento, no solamente en los momentos difíciles, hermanos. No solamente buscar cuando necesitamos, sino también en los momentos que nos sentimos tranquilos y bendecidos, dando gracias por todo. Cuando comenzamos el día, cuando vamos a hacer un negocio, cuando vamos a corregir a nuestros hijos. La Escritura dice, encomienda a Jehová tu camino y él hará. Eso está en el Salmo 137:5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y él hará, ¿cierto? ¿Sí está bien? 37:5, perdón, me había equivocado. Gracias por la corrección. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Yo tengo ese buen hábito de encomendar mi camino al Señor. Cuando me levanto, por lo general a veces a la madrugada, a veces ya amanecido, no todas las veces me levanto a la 1, 2, 3 de la mañana a orar. No, la verdad, no todos los días lo hago, pero trato de hacerlo con perseverancia. Me he dado cuenta que la perseverancia nos lleva al éxito en todas las áreas, en todas las áreas. Muchas veces nos suceden muchas cosas y sufrimos es porque no perseveramos. Y si no perseveramos en lo material, como que en lo espiritual somos un poquito más flojos, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a ver el éxito, hermano? Dice la palabra de Dios que las manos del diligente no padecerán necesidad. Cuando tú eres diligente en todo, hermano, cuando tú eres acomedido, nunca vas a padecer hambre ni necesidad. Yo me acuerdo cuando era chico y a veces yo me acomedía a lavar la loza, a trapear, a lavar el patio y era chico y me ganaba el cariño de las personas que habitaban en esa casa y sabían que yo era un niño como el niño, la oveja negra de la casa, pero me ganaba el cariño, me daban dinerito, me daban el desayuno, el almuerzo, la comida, hermano, y eso me ha llevado a mí a ser muy bendecido, muy prosperado, hermanos, no esperando de que me paguen un sueldo. Yo me he dado cuenta que no necesito que me paguen un sueldo para que Dios me bendiga, porque cuando yo hago algo y lo hago con amor, va a venir la bendición a mi vida, hermanos. Eso nos trae bendición a todos, amén. Entonces yo quiero exhortarles a que perseveremos en la oración, a que encomendemos a Dios, que Él nos va a responder. Esto significa que Él nos guiará en todos nuestros caminos. Cuando tú dices, Señor, en tus manos encomiendo este día, como dice tu palabra, Señor, guarda ahora mi salir y guarda mi entrar, Señor. Señor, líbrame de todo peligro, de todo atraco, de todo accidente, de todo mal. Bendice a mis hijos en su salir, en su entrar. Prospérale, Señor. Cuando tú oras por la salvación de tus hijos, hermano, Dios no te va a dejar avergonzado. Yo estoy seguro. Yo estoy convencido de eso y tengo la fe. A veces como que uno ve que como que hay una oscuridad en medio de esa oración, como que no hay una respuesta, ¿cierto? Y pasan los años, hermano. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios es fiel a su palabra. No a lo que dice este servidor o lo que dice cualquier religioso. No, hermano. Es a su palabra. Si tú tomas esa palabra y la pones por obra, la haces rema, empiezas a orar con frecuencia, a encomendar a Dios tu camino, tu causa, Dios te va a hacer justicia. Estoy seguro y convencido de eso. Amén. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice: estad siempre gozosos,
Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo momento, hermanos. No solamente en los momentos de felicidad, porque cuando estamos bendecidos, prosperados y en victoria, Señor, gracias. Gracias porque tengo salud y puedo trabajar. ¿Cierto que es fácil darle gracias a Dios cuando estamos bien? ¿Cierto, mis hermanos? Bueno, a mí me pasa. Es más fácil, sale del corazón darle gracias al Señor cuando estamos bien. Pero cuando estamos en la prueba, en el momento de la aflicción, ¿será que damos gracias al Señor y le decimos, Señor, gracias por lo que me estás enseñando? Gracias porque yo sé que por medio de esta prueba que estoy pasando, Señor, tú vas a bendecir a muchos, Señor. Que esto no es para mal, sino para bien, como dice tu palabra, porque escrito está. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba siendo tentado por el diablo? ¿Sí se acuerdan? Que estuvo 40 días ayunando. ¿Y qué decía Jesús siempre? Escrito está. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, citar la palabra, siempre responder con la palabra. Pero a veces se nos olvida. A veces nos pasa como cuando iban los apóstoles en la barca y se les olvidó que Jesús iba a ir y que les había enseñado, ¿cierto? Entonces ellos vieron la tempestad y luego vieron a Jesús allá durmiendo. Bueno, yo creo que estaba haciendo el dormido para mirar, él los estaba probando. Así como cuando oramos nosotros y no encontramos una respuesta, parece que Jesús estuviera durmiendo, ¿cierto? Que el Señor Dios Todopoderoso durmiera. Y Él dice que Él no duerme, Él está atento las 24 horas a la oración de sus hijos, de su pueblo, de sus santos, de sus escogidos. Aleluya. Amén. Démosle un aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El gozo cristiano no se basa en las circunstancias, sino en un creciente conocimiento de Dios. Amén. No es basado en las circunstancias, sino cuando tú vas creciendo espiritualmente en el conocimiento de Dios, tú vas a tener siempre gozo, aún en los momentos difíciles. Yo sé que no es fácil, hermano, pero mire que Dios lo va llevando, y uno va aprendiendo. Va empezando a gozarse en los momentos difíciles también y a darle gracias, no solamente en los momentos fáciles, hermanos, sino también en los momentos, en las circunstancias difíciles. Aquí Pablo exhorta a la iglesia de Tesalonicenses a seguir fielmente una vida de oración como la suya, porque Pablo era un hombre de oración, al punto de que él fue oído en la cárcel, en un momento de tribulación, y oró con Aquilas. Y cierto que fueron abiertas las rejas de la cárcel y todo lo que sucedió. ¿Sí se acuerdan la historia? Entonces Dios responde aún en la cárcel, aún en la prisión. Yo sé que muchos que están en prisión el día de hoy y de pronto escuchan una palabra como esta y empiezan a orar, Dios les responde allá en esa prisión. De pronto en la prisión de tu aflicción, en la prisión en que tú estás en este momento en un conflicto. ¿Tú crees que Dios no te oye? O de pronto oras, pero no oras con el corazón agradecido. No dices, Señor, gracias por este momento difícil, porque yo sé que tú me vas a levantar y muchos serán bendecidos a través de este momento que me estás pasando. Amén. Gloria al Señor. Entonces debemos de aprender a ser agradecidos en todo, porque está la voluntad de Dios. Un ejemplo claro es Job, cuando perdió su dinero, sus hijos y su salud. Eso está en Job 1:21. Job 1:21 dice así: y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Qué hermoso que nosotros aprendiéramos a orar así, que aprendiéramos, vean a Job, varón justo, apartado del mal, temeroso de Dios, que oraba por sus hijos, que decía, Señor, perdónales, quizás ellos hayan pecado contra ti, Señor. Era un hombre ferviente, un hombre de oración,
Un hombre que era muy rico y muy prosperado, ¿cierto? Pero como el diablo siempre anda metiendo sus narices a ver si nos hace sacar, también allá metió sus narices y Dios lo permitió, porque es que Dios lo permite, no es porque el diablo sea más poderoso, no, el diablo es un pobre diablo ahí, no es más, eso es un pobre diablo, en fin, diablo, ¿no? Y Dios te permite allá como por darle gusto de verlo allá, a ver qué es lo que tanto molesta allá, bueno, hágale a ver. Y cuando vio de que Job tenía su corazón puesto, era en el Señor, no en las circunstancias, de que él tenía buen dinero, buenos siervos, buenas tierras, y era bendecido, y todo lo que tocaba a Job era prosperado y bendecido, como nos pasaba a algunos de nosotros. Muchas veces yo he visto la mano de Dios y todo lo que toca nuestras manos es bendito. Hay momentos de que decae uno, pero Dios pone a alguien ahí para hacer las que hizo con Moisés, para levantarnos las manos. Ahí están esos hermanos que están ahí, que también en momentos difíciles de pronto hay otro que Dios le pone a levantarle las manos. Porque así dice el Señor, queremos los unos por los otros, ¿cierto? Que nos levantemos el ánimo unos a los otros, que nos ayudemos los unos a los otros, amén. Eso no es para que el pastor sea el que viva ahí, no, hermanos. Eso es para la bendición de todos. Nos necesitamos todos. Aquí en este lugar, en Palabra Viva, aquí lo importante es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Todopoderoso, a Él es la alabanza, la gloria, la honra y el honor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo que aprendamos como Job. Sea el nombre de Jehová bendito. Así quedemos como quedó él, se rascaba con un tiesto de una sarna que le dio, terrible, ¿no? Y lo perdió todo. ¿Y qué le dijo su esposa? Maldice a tu Dios y muérete. Y nunca lo hizo porque era un hombre íntegro delante de Dios. Qué lindo que nosotros aprendamos a hacer lo mismo. Veamos otro ejemplo de perseverancia en la oración. Eso está en Lucas 11, 5 al 13. Ahí atrás, donde estamos en Lucas 11, vamos a leerlo del 5 al 13. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Mira qué importante entender esto. A medianoche. Estaba siendo importuno ese amigo, ¿cierto? Y miremos lo que contesta. Dice, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Como quien dice, ay, tú sí eres fastidioso, ¿no? A estas horas se te ocurre venir a molestarme, a pedirme ese favor. Dice, os digo, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Mire la enseñanza tan grande que viene aquí. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Aquí está hablando de la oración. Cuando tú te levantas a medianoche, quizás habrá a pedirle al Señor, ¿cierto? Cuando tú clamas. Muchos velan aquí. Bueno, yo velo de noche. ¿Ustedes velan? Aquí no hemos hecho una velada en este lugar, pero la vamos a hacer. Dios nos dé la sabiduría para hacerlo. Pero tú puedes velar en tu casa, hermano. Cuando tú te levantas a la hora tercera, recordemos la hora judía, ¿no? La hora primera 6 a 9, 9 a 12, la hora tercera de 12 a 3 de la mañana y la hora cuarta de 3 a 6 de la mañana. ¿Sí? Según la enseñanza judía. ¿Amén? ¿Sí está bien? ¿Sí está muy bien, amor? Mi ayuda idónea. A mí me gusta porque mi esposa me ayuda mucho. Por eso la puso a mi lado. Y qué hermoso que todos tengamos así una ayuda idónea. Démosle gloria a Cristo Jesús por esa ayuda idónea. Aleluya. Entonces, aquel hombre estaba buscando la ayuda de su amigo, era inoportuno, y ya el Señor le responde, y yo os digo, pedid y se os dará,
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Aleluya. Y si nos da el Espíritu Santo, ¿será que no nos da de pronto lo que nos hace falta material, que son añadiduras, que no es lo más importante, hermanos? ¿Por qué dudan, hombres de poca fe?, dice el Señor. Si vuestro Padre Celestial sabe de qué necesidad tenéis cada uno de vosotros. Si viste los lirios del campo y da de comer a las aves que no trabajan, ¿cuánto no más os dará todo lo que ustedes necesiten? Aleluya. ¿Por qué dudamos, hermanos? Si aquel hombre fue inoportuno y a medianoche le va y le pide a su amigo y le molestó y todo, pero le dio, se levantó, dándonos una enseñanza aquí en esta parábola, ¿cierto? Se levantó y dijo, bueno, listo, toma como por quitárselo de encima, ¿cierto? Y déjeme dormir tranquilo con mis hijos. ¿Sí? Y dice, ¿cuánto más? Tocad y hallaréis. Buscad, tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis, ¿cierto? Entonces, si nosotros tocamos en oración a la puerta del Señor, Señor, mira mi necesidad. Mira, Señor, mi causa. La parábola que estamos llevando, la principal, es la del capítulo 18 de la viuda y el juez injusto. Mira, Señor, hazme justicia con mi problema que tengo, Señor. Tú sabes mi problema. Tú sabes mi necesidad. Tú sabes los que quieren hacerme daño, Señor. Quizá los que me han estafado, los que me han robado, Señor. Tú sabes, Señor, que necesito esa pensión. Llevo muchos años quizás pidiendo esa pensión y estoy viendo como que me voy a morir y no la voy a aprobar. ¿Cierto? Quizás ese sea el momento de tocar la puerta, perseverar. Dice, yo toco la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de esa intimidad con el Señor. ¿Y cómo logramos esa intimidad con el Señor? El que le busca en secreto, le recompensa en público, mis hermanos. Cuando tú buscas al Señor, los demás lo verán. Claro que como nosotros tendemos solamente a ver lo malo, ¿cierto? Porque somos tan pecadores. Si hay algo bueno en nosotros, si siempre vemos todo lo bueno, todo lo recto, todo es porque Dios está ahí. El Espíritu Santo nos está haciendo ver todo lo bueno, hermanos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros le tocamos la puerta del corazón del Señor en oración, Dios responde. Estoy seguro que Dios va a responder tu oración. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, aquí podemos ver cuando se vela de noche o se ora con fervor y perseverancia, y al final se obtiene una respuesta, una buena respuesta, una respuesta de victoria por las grandes misericordias de Dios, no porque lo merezcamos, dice la Escritura. Así como cuando Jacob luchó con el ángel y obtuvo su bendición. Eso está en Génesis 32, 24 al 28. Como yo estuve hablando de ese tema en estos días de Jacob, quiero recordarles. Jacob llegó y apartó a la familia a un lado, estaba como en una quebradita, y llegó y les dijo, quédense aquí, y pasó al otro costado, y empezó a orar ese hombre, ese varón, y se le presentó un ángel, dice así, y él lo agarró. Yo me imagino ese hombre aferrado. En la parte espiritual yo lo veo orando, Padre, en el nombre de Jesús, hazme justicia. Mira aquellas que me robaron, aquellos que me quitaron, aquellos que me difamaron. Señor, hazme justicia, Señor. Hazme justicia, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Trayéndolo a esta época, ¿no? Porque hoy en día le pedimos todo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo antiguo, muchos varones vieron a Dios cara a cara. Tuvieron un encuentro con Él. Pero hoy en día dice la Escritura que nadie se ha visto ni verá jamás al Señor.
Nadie. No podrán porque si ni siquiera Moisés casi puede ver, que fue uno de los únicos y pocos hombres de Dios en la época del Antiguo Testamento que le vio. El pueblo de Israel quería hablar con Dios y no soportaron. Y eso que Dios lo autorizó y no soportaron. Y no, porque no podemos, habla tú con él. Sí. Y sin embargo el pueblo desobedecía, terco, porque así somos los seres humanos, tercos, pecadores. ¿Amén? Pero Dios es fiel a su palabra. Dios es bueno y misericordioso y escucha nuestras oraciones, así como escuchó la oración de Jacob. Cuando él llegó y dice que el ángel lo agarró de esta parte del cuerpo y de la fuerza se desconyuntó de esta parte, o sea, quedó andando mal, le tocaba con un bastón sostenerse porque pero él dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré hasta que me bendigas. Yo creo que esa es mi oración hoy en día. ¿Sabe qué, Señor? No dejaré, Señor, de buscarte, Dios mío, para que me bendigas más de lo que me has bendecido. Señor, tú sabes lo que yo anhelo en mi corazón. Tú sabes lo que hay en mi corazón, Señor. Y quita lo malo, Señor, que haya en mi corazón. Pero todo lo que sea de parte tuya, Señor, lo acepto. Yo sé que va a ser para bendición y va a ser para bien, Señor. Yo sé que muchos me han hecho daño. Yo sé que muchos han hablado mal de mí. Pero ¿sabe qué estoy aprendiendo? A poner la mirada en el Señor y a hacer lo recto delante de Dios. A pagar bien por mal, como dice la Escritura, porque escrito está: no paguéis mal por mal, ¿cierto? Paguemos bien cuando nos hacen mal. Si te piden un vaso de agua, no se lo niegues a su enemigo. Si te pide que vaya a una cuadra, vaya a dos. Hágalo. Eso tiene mérito y recompensa delante de Dios por la fidelidad a las Sagradas Escrituras. Amén. Aleluya. Démosle un aplauso a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cuando Jacob obtuvo la bendición, dejó de llamarse Jacob. Y le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel. ¿Sí se acuerdan la historia? Los que vinieron el domingo pasado y antepasado. Pero Jacob obtuvo la bendición. Pero también tuvo consecuencias de sus errores, de su pecado. Como le hizo trampa al hermano y le hizo trampa al papá, entonces ahí Labán, el suegro, también le hizo trampa con la esposa y con el sueldo se lo cambió 20 veces y toda esa historia. Es muy bonito lo que hemos venido aprendiendo respecto a la palabra de Dios. Bueno, yo quiero que terminemos ahí en Lucas 18, 2 hasta el 8. Dice: diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Entonces podemos decir que un hombre ateo, que no tiene temor de Dios y hace lo malo, hace lo que le viene en su mente, ¿no? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Yo me imagino esa viuda, y las viudas eran de alta estima en el tiempo antiguo, pero no cualquier viuda, ¿no, hermano? Si estudiamos no era cualquier viuda, porque hoy en día es una muchacha de 30, 40 años, bueno, entre comillas las de 40 muchachas, quedan viudas y hermanas, esa carne todavía les vibra y quieren ser consentidas y le van al pecado. Eran viudas ya mujeres de edad, de testimonio en la iglesia, que servían, las cuales la iglesia se hacía cargo de esas viudas en aquel tiempo. En esta no, porque si hoy en día no se levanta ni para la rienda, hermano, sí que verás para mantener las viudas. Aleluya. Dice el 4: y él no quiso por algún tiempo no quiso hacerles el juez injusto justicia. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Lo mismo que pasó al otro lado con el amigo, ¿cierto? Dame un pan, que es que vinieron a visitarme, ¿cierto? Me agotó la paciencia, dijo: mejor me lo quito de encima. Así estaba diciendo aquí este juez injusto. Dice el 6: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Escuchen lo que dijo el juez injusto. Entonces, para oír lo que dijo el juez injusto, volvemos otra vez. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta,
le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Eso fue lo que dijo el juez injusto. ¿Sí lo entienden? ¿El contexto? ¿Qué le está queriendo decir a tu corazón? ¿Qué está queriendo decir el Señor? Y continuamos, dice el 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esto lo dice el Señor, no lo digo yo. Y el 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué dice el Señor esto, hermanos? Porque por haberse multiplicado la maldad, dice la Escritura, el amor de muchos se enfriará. Lo que pasó con el carboncito, ¿sí recuerdan la historia del carboncito? Se enfrió el carboncito y empezó a apagarse por dentro. Empezó a secarse y a morirse ese carboncito. Ya no tenía vida. El carbón cumple una función ahí dentro de la chimenea, ¿cierto? Al estar unido con nosotros, ¿qué hace? Enciende el fuego. Pero solo, un carboncito solo. Así nos pasa a nosotros delante del Señor. Cuando nos apartamos de Dios, cuando dejamos de congregarnos, recuerden que somos miembros los unos a los otros. Somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, aquí está el cuerpo, ¿sí? Y imagínense un dedito mío por allá solo. ¿Será que vive? ¿Será que puede mover? ¿Será que puede ser útil? No, ¿cierto? Así no necesitamos. Así en la iglesia. Eso es lo que el Señor nos enseña, hermanos. No necesitamos los unos a los otros. Necesitamos perseverar en la oración, en ayudarnos, en apoyarnos, en levantarnos, hermanos. No hacen los que hacen muchos en las familias, que ven que, un ejemplo, un hijo cayó en la drogadicción, y en vez de decirle: venga, hijo, eso está mal, vamos a ver cómo te ayudamos, pero bueno, perseverar en ayudar, lo que hacen, le ponen el pie en el presupuesto, se muera más rápido, no, lo echan de la casa, en fin, lo maldicen, ese no sirve para nada, es un inservible. Bueno, ¿qué palabra no le dicen en vez de amarlo, en vez de ayudarlo, en vez de apoyarlo, hermanos? Porque eso es lo que dice el Señor, que nos amemos los unos a los otros, hermanos. Y si Dios nos dice en la cuestión de lo material, dice que si algún hermano tiene necesidad y no le da, está negando la fe, y que primero yo tengo que proveer para los de mi casa antes que para los de afuera. Entonces, hermanos, ¿será que yo en mi casa no debo de hacer lo correcto con mi familia? Aunque me hagan el mal, aunque mis hermanos hayan hecho algo indebido contra mí, ¿será que yo debo de hacerles mal? ¿O debo de ayudarlos y amarlos si los llegan a necesitar? Debo de orar por la salvación de ellos. Yo oro mucho por mi familia, por mis hermanos, por los que no le conocen, aunque me hayan hecho daño y aunque me hagan daño. ¿Sabe qué, hermanos? Yo ya puse mi mirada en el Señor y sé que Él me hará justicia, y lo creo. Y una de mis peticiones, y desde que el Señor me dio esta palabra, con más fervor lo hago, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hermanos, que nuestra fe no se agote, que nuestra fe no nos pase como la del carboncito que lo apartado, se seque. No permitamos eso, hermano. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No es sano, hermanos, no es sano. Bueno, yo quiero dar una conclusión. Escuché por ahí un cuento, yo creo que muchos lo conocen ustedes, y es muy hermoso. Esta historia comienza con una mujer pobre que tiene 4 hijos y está en necesidad, no tiene que comer, no tiene trabajo, y se acerca a donde el vecino tiene una tienda y vende de todo: chicha, guarapo, costeña, águila, y también una librita de arroz, una librita de panela o así, ¿no? Entonces se acerca aquella mujer y dice: bueno, esa gente se malgasta el dinero, se lo bebe, y yo necesitaba, de pronto ellos
me fíen un poquito más porque ya le habían fiado, ya la conocían, que la mujer pobre que no tenía para sostener su familia. Y le dice a aquella mujer, al dueño de la tienda: vecino, perdóneme, pero es que estoy mal y sé que le debo, pero algún día yo le voy a pagar. Y ella oraba, como esa viuda pobre, oraba, rogaba: bueno, hazme justicia, Señor, pues hazme justicia. Entonces ella fue allá y: por favor ayúdeme, necesito un mercadito. Y el hombre: no, usted ya me debe mucho. Y había otro señor que estaba tomando con él y dijo: dale lo que le pide, yo respondo. Entonces el hombre se sintió como avergonzado con su amigo. Hoy dijo: vamos a hacer una cosa, usted tiene una lista de lo que necesita. Y hoy dijo: voy a hacerla en una carrerita. Y entonces llegó y sacó un papelito por allá de la Biblia, llevaba su Biblia en el monedero, allá, un pequeño librito de esos pequeñitos del Nuevo Testamento. Y sacó un pequeño papelito y escribió una corta oración. Y llegó y le dijo: colócala encima de la balanza, y todo lo que pese, yo se lo voy a dar en el mercado. Queriéndose burlar de aquella pobre mujer. La mujer dudando, pues lo hizo sin embargo, pero ahí iba una oración que salía desde lo más profundo de su corazón, de su ser y de su alma, y lo colocó encima de aquella balanza. Y esa oración decía: querido Señor, tú conoces mis necesidades, dejo esta situación en tus manos. Y comienza aquella balanza a pesar. Y aquel hombre quedó asombrado y dijo: ¿qué está pasando? Y el amigo también lo miraba y no lo podían creer. Y empezó el hombre, por quedar bien a lo que había dicho, a colocar despensa al lado de la báscula. Pero entre más colocaba mercado, más pesaba. Entonces cogió aquel hombre ese papel y dijo: venga, aquí hay algo raro, esto no puede ser. Y llegó y vio que no había nada, pero miró lo que había escrito. Cuando decía: querido Señor, tú conoces mis necesidades, dejo esta situación en tus manos. Ese hombre cayó de rodillas y adoró a Dios por causa del testimonio de esa mujer que hizo una oración que salió del alma, del corazón. Hermanos, esa puede ser tu situación. Esa puede ser tu situación. La enseñanza, la reflexión de hoy es: ¿cuánto pesa una oración tuya? Una petición que hay en tu corazón. En la Biblia hubieron hombres que oraron fervientemente, como Daniel. Daniel oró y los leones cerraron su boca en un momento de angustia y desesperación. Daniel oró con su alma. Claro que este era un hombre muy especial, ¿verdad? También como Sadrach, Mesach y Abednego fueron metidos en un horno de fuego y la llama no los quemó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también oraron con todo su corazón. También David pidió perdón a Dios y se arrepintió, y Dios le perdonó su adulterio, su asesinato, ¿cierto? También Sansón pidió perdón a Dios y recobró su fuerza y destruyó a los filisteos, aunque pecó mucho. Aunque no era un hombre de oración Sansón, ¿cierto? Le podía amar la carne, pero también oró fervientemente y Dios lo escuchó. Pablo y Silas oraron en la cárcel y Dios respondió su petición. Aún en la prisión espiritual, hermano, en que tú crees que estás, Dios te puede sacar de esa prisión, de ese mal pensamiento negativo que tú tienes y que no perseveras en oración, hermano. Yo estoy seguro que Dios te puede sacar, porque escrito está: si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Y eso está en San Juan 14:14. San Juan 14:14.
y se los voy a leer. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Escrito está. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, hermanos. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios escuchará tu oración si tú lo haces de corazón, si tú le amas de corazón. Me hace recordar aquella alabanza, el poder de la oración. Yo quiero que la escuchemos y meditemos en ella mientras oramos. Le pedimos perdón a Dios porque quizás hemos sido negligentes y no hemos perseverado en la búsqueda de Dios, en la oración, en el ayuno, en velar, en entregarle nuestro corazón sinceramente. Aleluya. Está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo La tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, sin cosas fuertes, podrás persistir. Si oras fervientemente, Hacer justicia, Señor, de todo el daño que nos han hecho, Señor. las fuerzas del mal Señor, gracias porque tú respondes mis oraciones. pero no podrá. Ay, El gracias. enemigo caerá, Gracias porque yo sé que en este momento, Señor, tú estás haciendo cosas grandes. Yo sé que tú vas a levantar a tu iglesia. Yo sé que tú vas a levantar a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Aquellos que se han desanimado, Señor. Aquellos que hoy quizás vinieron aquí pero no querían venir, Señor, pero que tú los trajiste porque tienes un propósito en sus vidas. Padre, gracias. Gracias porque yo sé que tú eres un juez justo. Yo sé que tú vas a defender mi causa, Señor. Yo sé que tú me vas a defender, Señor, porque tu palabra lo dice y escrito está: mía es la venganza, yo pagaré a cada cual según sea su obra. Dejemos la venganza, Dios. Dejemos la venganza, Dios. Dejemos nuestras cargas en las manos del Señor en oración. Dile, hermano: Señor, te entrego mi necesidad. Dile, querido Señor, tú conoces mi necesidad. Tú conoces mi situación. Tú conoces mi levantarme y mi acostarme. Tú conoces, Señor, cuánto lucho, Señor, por no apartarme de ti, Señor. Digo, hermano, Señor, pongo en tus manos mi dolor, mi angustia, el dolor de mi alma, porque quizás tu esposo, tu esposa te dejó, te maltrató, porque quizás tu padre no es el mejor padre, que tu madre no es la mejor madre, porque quizás tú quisiste tener un hogar y no lo tienes. Dile, Señor, pongo mi causa en tus manos, Señor, pongo mi oración en tus manos, Señor, hazme justicia. Hazme justicia en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor.